cetónicos. Los cuerpos cetónicos, que también se nos reportan como cetonas, se trata de productos intermediarios derivados del metabolismo de los ácidos grasos. Precisamente estamos hablando acá de lípidos, ¿ok? Generados generalmente cuando las células del organismo no tienen la suficiente glucosa, las suficientes concentraciones de glucosa para la obtención de energía. Recuerden que la glucosa constituye, y por ello es denominada también como el combustible orgánico, porque la glucosa es la principal fuente energética orgánica, ¿ok? Y generalmente cuando la glucosa, la adquisición orgánica de glucosa falla, el organismo tiene una segunda fuente energética. Pudiésemos considerarlo una reserva energética. Y en este caso son los ácidos grasos, precisamente los lípidos. ¿Ok? Del metabolismo de esos ácidos grasos, de esos lípidos, resultan los cuerpos cetónicos o cetonas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Normalmente los cuerpos cetónicos o cetonas no deberían también, tal y como sucede con las proteínas y la glucosa en sí, encontrarse, ¿ok?, en la orina bajo condiciones normales. Por lo tanto, cuando vamos a los valores referenciales de los cuerpos cetónicos, estos deben ser reportados como ausentes o negativos. Y esto es lo que consideramos nosotros como normal. Cuando el laboratorio nos reporta cuerpos cetónicos presentes o positivos, entonces estamos hablando de cetonuria. Ceto, alusión a cetonas, cuerpos cetónicos, nuria, urinario, presencia de cuerpos cetónicos en orina. Ahora, ¿qué nos indica la cetonuria? Esto es común hallarlas durante el ayuno prolongado, ¿ok? Esos pacientes con una dieta pobre en carbohidratos, en la desnutrición o en su efecto dietas ricas en proteínas, ¿ok? Así que tengan en cuenta esto porque la acetonuria pudiese ser también condicionada, ¿ok? Pregunten siempre si el paciente no estuvo en ayuno, si el paciente tiene una dieta pobre en carbohidratos, si por objetivar, al momento ustedes objetivar al paciente notan una considerable desnutrición o malnutrición, dietas excesivas, abusivas en proteínas, saben que en este caso puede ser normal la cetonuria. Ahora, ¿qué otros casos pueden ser también la excepción? Ejercicio prolongado, exposición al frío o vómitos reiterados. ¿Ok? Pueden darme también cuerpos cetónicos en orina. La única patología, y fíjese bien, la única patología en la cual la cetonuria tiene realmente una importancia práctica es la diabetes mellitus, ¿ok? La diabetes es la única condición patológica con un interés, digamos, importante acá a nosotros asociar cuando percatamos cetonuria. ¿Por qué? Porque sobre todo en algunas circunstancias, algunas complicaciones propias de la diabetes, como la cetoacidosis diabética, ¿okay?, que es una complicación del paciente diabético, tiene sus características, registro, cualquier terminología, cualquier tipo de enfermedad, patología más propiamente dicha que ustedes puedan percatar acá y no la conozcan, esto les sirve a ustedes también como estudio independiente para ir afianzándose, ir conociendo, adentrándose en lo patológico también, ¿ok? Pero fíjense, esto es algo muy importante, sobre todo en esos pacientes en los que estamos tratando también de descartar a la diabetes mellitus como patología en sí. Así que, y hago una pregunta acá, si yo estoy tratando de descartar diabetes, ¿ok?, en el paciente y yo detecto cuerpos cetónicos en la orina, ¿qué estudio de los que ya vimos me permiten a mí diagnosticar o terminar en sí
de confirmar pues el diagnóstico de diabetes en este paciente. ¿Qué estudio de la química sanguínea me permite a mí? Triglicéridos. Lo de los triglicéridos del colesterol. En la diabetes. ¿Seguros? Bueno, eso sería uno, doctor. Lo del triglicérido del colesterol, si se ven alterados los datos, podría ser un posible indicativo. Pudiese ser, porque generalmente el diabético, sobre todo la diabetes tipo 2, ¿ok? Diabético tipo 2 puede estar asociada allí la obesidad. Pero recuerden que más contundente, más específico, ¿ok? Porque cuando nosotros definimos diabetes, es la glucosa, exactamente. La glucosa, okay. porque en realidad el concepto propio de diabetes es aumento o elevación de los niveles de glucosa por encima de los valores establecidos como normales. Recuerda que cuando veamos los niveles de glucosa, existían unos estratos, ¿ok? ¿Alguien me puede decir cuáles son los niveles normales de glucosa? ¿Recuerdan? Profe, eso es de química sanguínea, ¿verdad? Sí, química sanguínea. Bueno, no se preocupe. Pero el valor normal no es por menos de 100. Va de 70 a 100 miligramos por decilitro de sangre, ¿ok? 70 a 100. Por lo tanto, toda glicemia mayor a 100, hasta los 125 aproximadamente, me habla de glicemia alterada en ayunas. Y cuando la glicemia es mayor a, igual o mayor a los 126, me habla de diabetes. ¿Ok? Entonces, importante, chicos. De todas maneras, eso en la guía de química sanguínea sale más especificado y lo pueden repasar allí. Pero cuando tratamos de nosotros descartar, ¿okay?, o asociar en su efecto patologías como la diabetes, nuestro principal parámetro a evaluar es la glicemia. ¿Ok? Y en este caso, los cuerpos cetónicos en la orina también son un dato contundente y característico del paciente diabético. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces? Sí. Sí. Okay. Ahora vamos con la bilirrubina y o urobilinógeno. Recuerden que lo vimos también la bilirrubina en la química sanguínea. Ajá. Este sirve como cribado para detectar la presencia de bilirrubina o urobilinógeno en la orina, que no debería estar presente, fíjense bien, en las personas sanas. Pues se trata de un producto de desecho generado por el hígado a partir de la hemoglobina. Recuerden que cuando vimos bilirrubina hablamos de que este era un producto derivado de la hemoglobina, más precisamente de la descompactación, de la destrucción de los glóbulos rojos. Sí. Ok, bueno. Estamos hablando del mismo componente. ¿Qué pasa? Y si se dan cuenta, en los últimos parámetros que hemos visto, la mayoría, cuando hablamos de valores referenciales normales o fisiológicos, siempre se nos reportan como ausentes o negativos. Okay. Negativos. Ya va, ya va, ya va. Ahora, Victoria, muteate. Voy. Listo, continúe. ok. Luego tenemos las alteraciones propias de la bilirrubina, que es aquella que se nos puede describir como trazas o positiva. Me disculpan acá el error de transcripción, acá es negativa, ¿ok? Pero bueno, acá. Patológico, la presencia de trazas o simplemente bilirrubina positiva. Eso es lo que nos permite hablar de bilirrubinuria. Y la bilirrubinuria
es la presencia de bilirrubina en la orina. ¿De qué es indicativo? De enfermedades o trastornos hepáticos. ¿Ok? Esos pacientes con obstrucción biliar, la hepatitis vírica, la hepatitis producida por, en este caso, la cirrosis como estado patológico en sí, o el daño patológico o daño hepático secundario a medicamentos. Por eso lo referí como daño patológico inducido por medicamentos o productos tóxicos. ¿Okay? O en su defecto, anemias hemolíticas. ¿Okay? ¿Por qué las anemias hemolíticas? Recuerden que cuando hablamos de anemias hemolíticas son esas que cursan por la destrucción de los glóbulos rojos o autodestrucción de los glóbulos rojos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando hay destrucción de glóbulos rojos hay aumento de bilirrubina, porque la bilirrubina es el producto de desecho o el producto resultante de la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Doctor, una Sí. pregunta, ¿por qué en vez de decir en la parte de cuando dice traza, no dice presente como en los otros? Porque fíjate, cuando hablas de trazas, es hablar como de residuos. ¿Ok? Generalmente, cuando los otros parámetros te la reportan como presente, ellos también te pueden decir muy bien trazas. ¿Okay? Trazas o hablarte de presentes puede ser lo mismo. Es lo mismo prácticamente, porque no varía que yo te diga, hay presencia de glucosa, hay presencia de bilirrubina, hay presencia de proteínas, a que yo te diga detecté trazas de proteína, trazas de glucosa o trazas de, en este caso, de bilirrubina, ¿sí? ¿Ok? Es lo mismo, es un sinónimo. Pudiésemos decir, ¿ok? Pero entonces, cuando yo hable de bilirrubinuria, ¿en qué voy a pensar yo? Vamos a ver si lo captaron. Entornos hepáticos. Enfermedades de trastorno hepático. O también, Muy bien. también se le conoce como para O las Anemias. la hemoglobina, ¿no? Ajá, anemias hemolíticas. Esas son y serán sus principales sospechas, ¿ok? Y son las circunstancias en donde suele estar allí presente la bilirrubina. Ahora vamos con la hemoglobina, porque la hemoglobina también es un parámetro que se evalúa. Fíjense que es la prueba que permite detectar la presencia de hemoglobina en orina. Y si hay hemoglobina en la orina, se conoce como hemoglobinuria. Hemoglobina, nuria en la orina. Un resultado positivo en orina puede indicar que hay sangre en la orina, que es lo que conocemos como hematuria. ¿Recuerdan? Esta terminología es bueno que la vayan pues adoptando y la vayan asociando, ¿ok? Recuerden que medicina constituye en sí mismo un idioma y entre más términos médicos aprendamos, mejor. No es lo mismo decir sangre en la orina que simplemente simplificarlo a hematuria. Así que bueno, la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, ¿ok? Puede ser una de las causas, o es, mejor dicho, de los rasgos presentes cuando el resultado de hemoglobina en orina es positivo. ¿Qué pasa? Que en condiciones normales puede haber una pequeña cantidad de hematíes en la orina. Y eso es lo que, o sea, es tan mínima esa concentración o tan insignificante la concentración de hemoglobina en la orina que inclusive la tira reactiva la arroja como negativa. Fíjense ustedes que es una concentración tan mínima que ni siquiera la tira reactiva, pues en este caso la reporta como positiva. Por lo tanto, lo negativo es lo normal en el caso de la hemoglobina. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que normalmente uno puede percatar también alteraciones en ella. Y
en este caso, cuando esas concentraciones de hemoglobina son sumamente altas, allí sí la tira reactiva la puede detectar como positiva. Es decir, que para que la tira reactiva nos arroje hemoglobina positiva, quiere decir que hay una presencia considerable de hemoglobina, es decir, sangre detectado allí, ¿ok? Importante que tomen eso en cuenta. Ahora, los resultados de esta prueba se interpretan en conjunto con el examen microscópico, porque más adelante en la sección microscópica van a ver que existe hematíes. O es lo mismo hablar de glóbulos rojos. Recuerden, y con esto trato yo de aclarar, hemoglobina no es lo mismo que glóbulo rojo o hematíes. La hemoglobina es la molécula, en este caso la proteína, la hemoproteína, que transporta el glóbulo rojo. Es decir, la hemoglobina no es más que un componente de los glóbulos rojos. No es lo mismo. No confundan eso, ¿ok? En esta sección, en la sección química, se nos habla de hemoglobina. Y en la microscópica, que veremos más adelante, nos habla del glóbulo rojo. Así que los valores referenciales en este caso para la hemoglobina, lo normal es que esta sea negativa. Si vemos una hemoglobina positiva, pues igual a hablar de trazas, entonces estamos hablando de una hemoglobinuria. Ahora, aquí sí necesito que presten mucha atención, ¿ok? Porque si la hemoglobinuria, es decir, la presencia de trazas o hemoglobina positiva en la orina, ¿ok? Se acompaña de eritrocitos positivos, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces decimos que la causa probable es hemólisis, ¿ok? Acá, por eso les decía en la lámina anterior, la hemoglobina, ustedes la van a evaluar más adelante en conjunto a los eritrocitos o a los hematíes, ¿okay? Que se reportan más adelante. Porque si en el caso de que sean ambos, tanto la hemoglobina como los eritrocitos positivos, entonces la causa es hemólisis. Ahora, si es solamente la hemoglobina la que está presente, pero los eritrocitos más adelante los vemos negativos, entonces en este caso la causa probable sería ya directamente trastornos asociados a la mioglobina, ¿okay? Eso se ve sobre todo en pacientes que tienen un daño muscular severo por convulsiones, ejercicio prolongado, choque eléctrico, politraumatismos o la hipertermia. ¿Ok? Esto es importante que lo tomen en cuenta porque diferencias. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí. Ok. ¿Quedó claro entonces todo lo que es proteínas, todo lo que es cuerpos cetónicos, todo lo que es bilirrubina, hemoglobina, todos estos datos que hemos visto hasta el momento? Sí, sí. Ok. Confío en vuestras opiniones. Así que fíjense, esterasa leucocitaria es el otro parámetro que vamos a ver acá. Ya estamos culminando con la química, la sección de la química. Fíjense, la esterasa leucocitaria es una enzima que está presente en los leucocitos. ¿Ok? La presencia de algunos leucocitos, en la orina es normal. ¿Ok? Pero la concentración es también sumamente mínima. ¿Ok? Y es tan mínima que prácticamente el resultado de la tira reactiva será negativo. ¿Qué pasa? Normalmente cuando la cantidad asciende, cuando la cantidad aumenta de forma considerable, entonces esos leucocitos están aumentados de forma tal que la prueba resultará positiva. Por ello, los resultados de esta prueba se evalúan en conjunto con los nitritos y el examen microscópico, así como vimos que la hemoglobina
se va a evaluar en conjunto más adelante con el examen microscópico, donde se nos reportan los eritrocitos. La esterasa leucocitaria es un parámetro que vamos a evaluar también en conjunto a un valor que se llama nitritos, lo vamos a ver a continuación, y aparte también con los leucocitos que se nos reportan igualmente más adelante. Fíjense algo, la esterasa leucocitaria debe ser negativa para nosotros hablar de un valor normal. Si está positiva, entonces hablamos de leucocituria. ¿Ok? Leucocituria es el término que se le da. ¿Qué puede ser indicativo? Generalmente esto me habla de una inflamación del tracto urinario o de los riñones. La causa más frecuente es la infección del tracto urinario, que puede ser, ustedes lo van a ver más adelante en fisiopato. Las infecciones del tracto urinario se clasifican en bajas, como puede ser la cistitis, es la infección de la vejiga, o pueden ser infección del tracto urinario alta, como es la pielonefritis, que es lo que hace referencia a la infección de los riñones. ¿Ok? Terminología. Además, tenemos que tomar en cuenta que los leucocitos se pueden observar al microscopio bacterias o hematíes. Pero importante acá, lo que me interesa que ustedes tomen en cuenta que la esterasa leucocitaria es un valor que me permite a mí ir poniendo sobre la mesa, ¿okay?, sospechas diagnósticas asociadas a infecciones del tracto urinario. Si tienen una esterasa leucocitaria positiva, ya ustedes empiezan a pensar que puede haber un proceso infeccioso en curso. Ah, puede haber. Eso me habla a mí como que si pudiesen haber dudas todavía. Perfecto. Puede haber porque es una probabilidad. ¿Cómo la confirmo yo? ¿Cómo sé yo que sí, evidentemente estoy frente a una infección urinaria? Lo confirmo, como les dije anteriormente, con otros valores, como lo son los nitritos y los leucocitos, que van a estar reportados más adelante. Esos son los parámetros que me permiten a mí confirmar. En pocas palabras, la esterasa leucocitaria es el punto de partida para yo empezar a asociar infecciones del tracto urinario. ¿Ok? Fíjense que tenemos a los nitritos, y los nitritos, como les mencionaba, es el apoyo. Es la prueba que me permite a mí apoyar el diagnóstico de infección del tracto urinario. ¿Y qué son los nitritos? Pues los nitritos son esos productos, o es el producto derivado, ¿ok?, de un proceso realizado por las bacterias, ya que algunas bacterias son capaces de transformar los nitratos, que es un componente natural, normal de la orina, ¿ok? Ellos la transforman los nitratos en nitritos mediante una enzima como es la reductasa bacteriana. En palabras más sencillas, los nitritos es un producto, ¿ok?, derivado de una metabolización, de un proceso de transformación que es realizado generalmente por bacterias. Entonces, si esto es un producto derivado de una acción bacteriana, quiere decir que si está presente es porque hay bacterias, porque los nitritos solamente son producidos por bacterias. Fíjense que es un valor que nos refuerza, que nos apoya aún más nuestra sospecha diagnóstica a infecciones del tracto urinario. Por ello, normalmente, y hablo en términos de normalidad, el tracto urinario y la orina están libres de bacterias, por lo tanto también de nitritos. Pero cuando las bacterias entran en el tracto urinario pueden causar una infección. Por ello se dice que la orina contiene un número importante de bacterias. Si contiene un número importante de bacterias, esta prueba en particular, los nitritos, nos permiten por lo menos garantizar o sumar un 50% de probabilidades, ¿ok?, que estemos frente a una infección del tracto urinario. Se fijan que sí sirve de apoyo a la esterasa leucocitaria. ¿Por qué? Porque un resultado positivo de nitritos indica infección del tracto urinario. ¿Qué pasa? No todas las bacterias, ¿ok?, que colonizan
el tracto urinario son capaces de transformar los nitratos en nitritos. Esto quiere decir que hay excepciones en donde es posible tener una infección del tracto urinario, pero tener nitritos negativos. Es el caso, pero esto sí les digo yo, menos común, porque estamos hablando de infecciones del tracto urinario atípicas, que son esas que son producidas por agentes bacterianos atípicos. Y esos gérmenes atípicos solamente están presentes 10% de los casos de infección del tracto urinario. La Klebsiella es un ejemplo. ¿Ok? De bacterias que no producen nitritos, pero pueden infectar, claro, en menor proporción. El 90% de las infecciones urinarias son producidas por una bacteria llamada E. coli, Escherichia coli, y es la que produce la mayoría de las infecciones urinarias. La E. coli sí es productora de nitritos, así que en el 90% de los casos que haya infección urinaria, van a haber nitritos positivos. ¿Ok? Importante, chicos, porque muchas veces solemos hablar de infecciones urinarias, pero cuando nos vamos a los nitritos, están negativos. O la esterasa leucocitaria negativa. ¿Ok? Importante. Si yo tengo esterasa leucocitaria positiva y esa esterasa leucocitaria positiva se acompaña de nitritos positivos, entonces yo tengo ya un mayor soporte, un mayor apoyo diagnóstico. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok. Fíjense entonces que los valores referenciales reflejan acá lo ya expuesto. Negativos es lo normal. Nitritos positivos, bacteriuria. Bacteriuria. Bacteria y uria, urinaria. Presencia de bacterias en el tracto urinario. Importante. ¿Ok? Y fíjense que en los indicativos puede indicar la presencia de infección del tracto urinario. Entonces, ¿cuáles dirían ustedes que son sus apoyos diagnósticos en el uroanálisis para asociar o descartar una infección urinaria? La esteaterasa leucocitaria, cuando está positiva, los nitritos y leucocitos. Exactamente. Esos son sus tres parámetros principales para empezar a asociar o descartar una infección del tracto urinario. Si se ven, el resto de los parámetros que hemos visto tiene quizás utilidades para otros procesos. Por experiencia le digo, en la mayoría de los casos, esos parámetros suelen ser negativos, a menos que el paciente cumpla con una condición patológica que es compatible con él. ¿Ok? Así entonces, ¿cuántos minutos restan, Luis? 2 minutos. Ok. Vamos a